Muy buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Araceli, ¿cómo estamos? Buenas noches. Berta, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bernardo, buenas noches. Patti, todos los Castañeda primero, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Qué gusto saludarte. A tu esposa también. A Dolores. ¿Sí? Buenas noches. Marinita, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rocío, Linda. Carlos, qué gusto saber que ya saliste de la prueba, ya te encuentras bien, gloria a Dios. No he tenido tiempo de contestarte, pero me voy a organizar para contestar tu mensaje. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos están listos para recibir de nuestro Señor la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros? Porque Él es un Dios personal que nos tiene a cada uno de nosotros lo que necesitamos, y lo que necesitamos es tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Beatriz Morales, qué gusto. Qué gusto de que se conecten. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy a tomar un poquito de agüita que me... Dios es fiel y es bueno. Amén. Dios es fiel y es grande y es maravilloso. El justo por la fe vivirá, confiado en Dios. ¿Sí? Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, cierra ahí tus ojos y pídele a Dios que te dé conforme esas riquezas en gloria, el que sigamos siendo fortalecidos en este hombre interior por su precioso espíritu, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor, para que toda esa carne que nos estorba acabemos con ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos, Señor, que nos edifiques, Señor. Cuando abrimos tu palabra, cuando escudriñamos tu palabra, cuando te escuchamos, Señor, cuando tu precioso Espíritu nos habla, nuestras vidas son cambiadas, son transformadas. Te damos gracias, mi Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hola, Perla, buenas noches. Toño, ¿cómo estás? María Elena, ya había Pidio, ya te conectaste tú también, gracias a Dios. Buenas noches a todos mis hermanos. Pues abre tu Biblia en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro verdaderamente hermoso de revelaciones. Toda la Biblia es hermosa, ¿no? Nos da diferentes cosas cada uno de los libros, nos hace ver la historia, los planes, los propósitos de Dios, ¿sí? Pero aquí en el libro de Hebreos nos dice el escritor de Hebreos, de Hebreos, siempre decimos el escritor de Hebreos porque no sabemos quién fue el que lo escribió, aunque yo personalmente, sí. Hola, ¿qué tal, Jimena Olivos? ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Aunque yo siempre he pensado que fue Pablo, porque en alguna manera tiene una manera, el estilo de Pablo de mostrar esa revelación. Bueno, pero no tenemos claro quién fue el que escribió el libro de Hebreos, quién fue el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir tan hermosas palabras que tiene el libro de Hebreos, y toda la Biblia es hermosa. Dice, Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, si vemos desde que Dios empezó a tratar con el hombre, no ha dejado de hablar y de guiar al pueblo y de guiar a su pueblo para poder salvarnos y de mostrarnos su plan, ¿sí?
Y entonces Dios en otro tiempo nos estuvo hablando a través de sus profetas, ¿no? Así es que, y dice en el versículo 2, y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos estuvo hablando por medio del Hijo, a quien constituyó el Padre Celestial, heredero de todo nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante que Dios ama al hombre que se hizo hombre, nos vino a enseñar el camino, y ahora nuestro Señor Jesucristo como hombre va a ser constituido heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Fíjate aquí ya nos habla más lo que hemos dicho muchas veces, ¿por qué nada más la Tierra si el universo es tan grande? No, estamos hablando de que Génesis 1:1 nos habla que Dios creó los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. Ahora, el universo está gimiendo por la manifestación de los hijos. No solo la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, sino es el universo completo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a reinar en todo el universo, por quien asimismo hizo el universo y ha constituido a su Hijo heredero de todo. Y esto se va a dar en la dispensación 7, ¿sí? Recuerda que la Biblia está dividida en la dispensación 7. Y mira, vamos aquí al libro de Efesios 1. En el libro de Efesios 1 nos dice que el Señor Jesucristo es quien va a reinar todo el universo. Vamos aquí a Efesios 1, dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto nuestro Dios en sí mismo. ¿Qué se propuso Dios en sí mismo? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo va a estar gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Y mira el lugar que Dios te tiene a ti y a mí. Nosotros seremos el cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de verdaderamente seguir creciendo espiritualmente para vencer el pecado y ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerda que el Señor va a gobernar el universo, ¿sí? Mira, para que quede claro eso del universo, mira, vamos aquí a Romanos 8, ¿sí? En Romanos 8 nos dice la palabra de Dios, Romanos 8:19, porque el anhelo que, ¿quién tiene este anhelo? El anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es la creación, mis hermanos? La creación es todo el universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? El Señor creó los cielos y la tierra. Y para que quede un poco más claro, ¿qué creó Dios? Mira, deja una marquita otra vez ahora aquí en Romanos 8, yo le voy a poner aquí en la mano, y vamos aquí a Hebreos 11. En Hebreos 11 nos dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿quién creó el universo? Dios. Dios creó el universo, ¿sí? Entonces, por medio de la fe lo constituyó, pero lo que estamos viendo ahorita es ¿qué creó Dios? Creó el universo. Entonces, regresando aquí, a ver, la creación de Dios es el universo. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
esa manifestación de los hijos de Dios va a ser cuando el Señor Jesucristo venga con su esposa, que es su cuerpo, es ese templo santo del cual nos ha hablado la palabra de Dios, y Él va a reinar a todo el universo, porque dice en el versículo 20, porque la creación, que es el universo, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El Señor sujetó toda su creación en esperanza, sabiendo que a través de un hombre, que es el Señor Jesucristo, va a reinar todo el universo. ¿Y dónde estamos tú y yo? En el cuerpo de Cristo. Fíjate qué lugar tan privilegiado nos ha dado el Señor. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Rosa Zazueta, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lugar tan privilegiado el Señor nos ha dado de que Él va a reinar el universo con su Hijo, y nosotros tenemos un lugar privilegiado porque somos el cuerpo de su Hijo. ¿Sí? Somos la desposada para todos aquellos que estamos en esa esperanza, ¿sí? Porque dice en el versículo 21 de Romanos 8:21, porque también la creación, o sea, el universo mismo será libertado de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es que porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, deseando ver la manifestación de los hijos. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Entonces, Margarita Osorio, buenas noches. Fanny Rodríguez. Entonces, entendiendo aquí Hebreos 1, podemos decir, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado, en los postreros nos ha hablado, por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Señor hizo el universo a través de Cristo, a través de la palabra, porque Cristo es la palabra. Y entonces, por quien asimismo el universo, mira, y queda más claro cuando tú lees Colosenses, esa parte de que Dios hizo el universo a través de Cristo. Dice Colosenses 1:15, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo y para Él. Así es que la tierra y el universo ahorita sabemos que está en vanidad, sabemos que está tomado por el enemigo, pero Dios va a rescatar a todo el universo, a todo el universo. Por eso tú ves cuando dice huestes de maldad en los lugares celestes, ¿sí? Porque no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra huestes celestes, dice, déjame leerlo con más exactitud aquí en Efesios 6, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso significa que todo el universo está contaminado por el
enemigo, ¿sí? Acuérdate que cuando lees del enemigo que ya dice, ya no se halló lugar para él. Es decir, en el tercer cielo no podía estar Luzbel, no podía estar ahí habitando, entonces Dios tenía que enviarlo a algún lugar y lo mandó al universo, y el plan de Dios es rescatar el universo. Rescatar el universo, como el Señor nos los dice aquí en Efesios 1, dice, en Efesios 1:13, en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la recaptura de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida es el universo para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el plan de Dios? Rescatar el universo. ¿Cuándo lo va a hacer? En el cumplimiento de la dispensación, ¿sí? En el cumplimiento en la última dispensación, ¿sí? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, de todos los tiempos, para decir, ahora sí recapturo todo lo que yo creo, ¿no? Es decir, la posesión adquirida es porque le pertenece a Dios, le pertenece al universo, le pertenece a Dios, pero Él está en un plan y un propósito de rescatarlo, y al rescatarlo va a poner al Señor Jesucristo a regir a todo el universo con vara de hierro. Y tú y yo tenemos ese gran privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Ser parte de quién? Del cuerpo de Cristo, o sea, ser parte del Hijo, ser parte del Hijo. O sea, mis hermanos, mira, yo creo que todos nos gozamos de todas las bendiciones que nos da Dios, nos gozamos mucho de saber que Dios nos bendice y de repente te admiras tantísimo, como ahorita Carlos, que está gozoso de que ya salió de la enfermedad maravillosamente. Yo también salí de una enfermedad. Tú tienes algún testimonio que dar, tú ves la mano de Dios, cómo nos protege, cómo nos libra del mal, tú ves cómo el Señor te provee de una manera sobrenatural, tú ves cómo el Señor hace maravillas en nosotros, ¿no? Por medio de su precioso Espíritu que mora en nosotros, vemos que el Señor hace maravillas. Pero cuando entendemos esto que tiene, es que imagínate que tú eres parte del cuerpo de su Hijo, quien es heredero de todo, por quien Él mismo constituyó el universo, ¿sí? Gloria a Dios, mira, y dice, mira, vamos a volverlo a leer, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Dios ya constituyó heredero de todo. Eso es algo que va a recibir, que Dios lo creó, lo tomó el enemigo, es el universo, y el Señor está haciendo todo un plan en el cual viene el rescate de todo lo que Él creó, ¿no? Así es que a Él lo constituyó heredero de todo. Eso significa que para Dios no hay nada imposible. Dios va a rescatar el universo. Dios va a rescatar el universo. Siempre les he platicado, cuando yo estaba joven espiritualmente, llegué a Cristo y estaba conociendo muchas cosas, fui a predicarle a un amigo, y este amigo me tenía mucho aprecio y siempre me consideró una persona seria, y entonces todo me lo estaba recibiendo bien, pero él decía, a ver, ¿por qué Dios mandó a Satanás a la tierra y por qué no lo mandó a otro planeta? ¿Por qué tenía que ser la tierra, no? Entonces yo le soy sincero, yo me quedé así en ascuas, dije, pues sí, si vemos, nosotros vivimos aquí en la Tierra y la Tierra está dentro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea tiene miles de planetas, ¿sí? Dentro de la Vía Láctea está el sistema solar,
que es un puntito en comparación de toda la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es pequeña contra otras galaxias como es Andrómeda y otras. A lo mejor me equivoco ahorita con un conocimiento que no tenga tan claro, pero esa es una gran verdad. El universo es inmenso. Entonces me decía este amigo, ¿por qué Dios lo mandó a la Tierra? ¿Por qué no lo mandó a otro planeta? Es decir, inclusive del mismo sistema solar, que lo hubiera mandado a Marte, ¿no? Aunque sea nuestro vecino, ¿no? Y entonces me quedé yo así de a 6 porque no supe qué contestarle. Y hoy si lo volviera a ver le diría, no, estamos hablando que Dios creó el universo, y Dios ha constituido a su Hijo heredero de todas las cosas. Por eso en Efesios habla de la posesión adquirida, no habla de la tierra, recuperar la tierra y el universo. Y recuerda que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, ahí hay un gran misterio y todo, pero así estamos entendiendo todo esto. Entonces, nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Qué hermoso. Y ahorita, en su gran misericordia, la Osa de Orión, bueno, tantas como lo está también escribiendo aquí. O sea, es tan impresionante lo que estamos leyendo, que vemos que Dios hizo el universo para reinarlo con su Hijo, ¿sí? Así es que dice en el versículo 3, el Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. El Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor sustenta todas las cosas por medio de Cristo. Amén. Todas las cosas las sustenta. Fíjate cuánta misericordia Dios. Dios va a reinar con un cuerpo totalmente santo. El Señor Jesucristo es santo, ¿no? Y ahorita somos el cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos, parte de su carne, y sin embargo el Señor está tratando con nosotros para santificarnos y poder ser nosotros ese templo santo de Dios, ese templo santo de Dios. Mira, aquí otra vez regresando aquí al libro de Efesios, pero vamos a buscarlo en otro versículo. Dice en Efesios 2, dice en Efesios 2:20, que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Los apóstoles, estamos hablando del Nuevo Testamento, y cuando hablamos de los profetas hablamos del Antiguo Testamento. No significa que no haya habido profetas en el Nuevo Testamento, pero ellos ya no fueron escritores. O sea, hay profetas también en el Antiguo Testamento, pero que no fueron escritores, ¿sí? Y que vemos a Natán, por ejemplo. Natán era un profeta y no tenemos un libro de Natán, pero era un amigo muy cercano a David, y era el profeta el cual exhortaba y corregía a David, ¿no? Entonces, pero aquí la palabra de Dios lo que quiere decirnos es que los apóstoles significa el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Sí? Y los profetas significa el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio, que es la Nueva Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo, un templo que santo. Nosotros vamos creciendo para llegar a ser ese templo santo del Señor, ¿no? Entonces, por eso, mis hermanos, estamos en tiempos de gracia para alcanzar esa corona y poder ser ese templo santo, porque ya en Apocalipsis se divide los que son
el cuerpo de Cristo, no estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el templo santo, y los salvos. Los salvos que también van a ser perfeccionados ya no serán el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado solamente por aquellos santos que vencieron. Aquellos santos que vencieron el pecado. O sea, no se trata de decir, el Señor de todo va a terminar la obra conmigo. Sí, claro que la va a terminar, pero a través de la tribulación. Va a terminar la obra contigo hasta que des buen testimonio. Y no se trata de si ahorita nos quejamos de las tribulaciones, ¿cómo va a estar cuando venga la tribulación enviada por el Señor para corregirnos? Así es que es mejor ahorita en este momento esforzarnos para vencer el pecado, poniéndonos, siendo diligentes con el crecimiento espiritual. Así es que el Señor va a reinar con un templo santo. ¿Sí? Va a reinar con vara de hierro. Por eso Él es el Rey de Reyes. ¿Sí? Los reyes somos nosotros. Él es el Rey y nosotros somos los reyes. Es decir, seremos igual que Cristo. Por eso Él será el primogénito dentro de muchos hermanos, ¿no? Él será el primogénito de muchos, el primero, nuestro hermano mayor, y nosotros somos los otros hermanos. Entonces Él es el Señor de señores, y nosotros seremos esos señores si alcanzamos esa corona. Por eso es muy importante para poder ser ese templo santo en el Señor. Entonces dice el Señor, ¿cómo puedo llegar a ser ese templo santo? Edificarme sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo el Señor Jesucristo. Fíjate, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es decir, es una piedra, es así, no es una piedra angular, ¿no? Es una piedra de ángulo, es así, ¿no? Entonces, o caes de este lado o caes de este lado. Cuando tú estás parando en una piedra así puntiaguda que es angular, o caes de un lado o caes de la otra. Entonces, el Señor Jesucristo es una piedra angular. Tú tienes que asegurarte de caer del lado correcto, de ese lado donde seremos el cuerpo santo de Cristo. Dice, en quien todo el edificio, o sea, la Nueva Jerusalén, bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Hoy somos el templo del Espíritu Santo, hoy somos el templo de Dios, pero este templo es un templo de pecado. O sea, este cuerpo es un templo de pecado. ¿Y cuánta es su misericordia que tú vives en este templo? El Señor vive en este templo. El Señor vive en este templo que es de pecado, pero Él va a tener un templo santo cuando nosotros seamos ese edificio santo para el Señor, el cual Él va a habitar, ¿sí? Él va a habitar ese templo santo. Y entonces es aquí donde viene una parte bien interesante en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos habla de que el Señor está creando un templo santo y está profetizado. Recuerda cuando David quería hacerle un templo al Señor, ¿no? El Señor quería hacerle un templo a Dios y dijo, ¿tú vas a hacerme un templo? Dios, si yo voy a hacer un templo para mi casa, el mismo Señor lo va a hacer, ¿sí? ¿Qué tal, Carmelita? ¿Cómo estamos? ¿No? Así es que dice en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados, estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para morada de quién? De Dios. Tú podrás decir, espérame, Dios ya mora en mí. Sí, pero mora en un templo de pecado. Pero Dios está trabajando en una casa personal para Él, ¿sí? Mira,
Cuando en el Antiguo Testamento Dios le dio instrucciones a Moisés de que le hiciera una casa, le hizo el arca, le hizo la casa y la hizo diligentemente. Pero Jesucristo está creando una casa al Padre, ¿sí? Mira, vamos a verlo aquí en Hebreos 3. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Eres participante del llamamiento celestial. Somos participantes de este llamamiento. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Profesión. O sea, tú estás como en una escuela estudiando para esa profesión, para hacer ese templo santo. Nuestra pasión, que quién es Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, ¿sí? Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, porque déjame ponerle los lentes, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, Moisés le hizo una casa aquí en la tierra, en la cual sabemos que él hizo el tabernáculo, le dijo los materiales de qué tenían que ser, la tienda, el lugar santo, el lugar santísimo, él puso los panes sin levadura, puso las lámparas, el incensario, puso el velo, es decir, ya recordamos toda esa parte, cómo era la casa en la cual Moisés fue fiel. Dice en el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. Con Cristo como hijo sobre su casa, donde Él va a habitar también, el Padre Celestial, la cual casa somos nosotros. ¿Quién es esa casa? Somos nosotros, con un templo santo. Un templo que santo, o sea, eso va a ser glorioso. Y con esa casa de Dios, que es el Señor Jesucristo, que está constituyendo casa para el Padre, que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero la meta es que seas ese cuerpo santo para que formes parte de ese templo santo. Con el Señor Jesucristo va a reinar el universo. Va a reinar el universo. Entonces, entendamos, hermanos, este es maravilloso el plan de Dios. El plan de Dios, ¿sí? Mira, yo recuerdo, inclusive ya estando en Cristo, que decía, ¿cómo serán nuestras moradas celestiales? Decía ese ministro. Había fallecido una persona y me gustó mucho su prédica. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero dentro de su comentario dijo, ¿cómo serán esas moradas, no? Y bueno, yo dije, no sé, me imaginé como unas camitas y cosas así, la morada. Pero mira, número uno, no hay ninguna materia en el tercer cielo. Y segundo, esa morada es la nueva Jerusalén. Es el cuerpo de Cristo donde estaremos tú y yo, y el Señor reinará, el Padre Celestial. Somos la morada de Dios, somos la morada de Dios. Entonces Dios, en su plan y su propósito, está creando una casa perfecta para Él. Pero Cristo como hijo sobre su casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué versículo, mi hermano, qué versículo.
¿Qué versículo que dice que tú y yo somos la casa de Dios, pero nos vuelve a decir la importancia de vencer si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza? Fíjate lo que dice el versículo 7, ¿sí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué significa endurecer el corazón? Cuando nos aferramos a que yo escuché otro pastor que dijo que esto no es cierto y que esto es así, y esto me afina más mi oído y me siento más a gusto con lo de que dijo el otro pastor. Oye lo que el Espíritu dice, no endurezcas tu corazón a lo que el Espíritu tiene para ti. No lo argumentes, no busques versículos que defiendan tu posición. Busca la verdad, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Recuerda que tentaron al Señor. Y eso nos puede pasar cuando nosotros argumentamos nuestra concupiscencia, ¿no? ¿Sí? Es decir, ayer predicábamos, por ejemplo, que es cierto, tú te puedes proponer como una buena proposición empezarte a congregar o no dejar de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Como a veces lo dejamos de hacer siendo diligentes, pero hay una lucha contra la carne. Muchas veces tú no estás pecando, pero el diablo está ganando la batalla porque dice, no lo estoy dejando crecer. O sea, este hermano ya es hijo de Dios, sí, y anda trabajando y se fue al squash o se fue al tenis y no escuchó la palabra, o se fue con sus amigos, o se fue a esto y no vino a escuchar la palabra de Dios. Dices, bueno, pues estuve yo jugando squash, o estuve yo jugando tenis, o anduve con mis amigos y no me quedé a escuchar la prédica porque tenía yo un torneo, tenía yo esto, tenía yo aquello y no me interesó mucho. Y dices, bueno, efectivamente no pecaste, pero no creciste espiritualmente. Y así es que no retuviste la profesión de la cual nos habla aquí la palabra de Dios, que dice, ¿sí? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque Dios es temible también. Como en Meridia, que lo llevaron a ir al Señor, y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Los hijos de qué? De desobediencia, es decir, ya son hijos y entran en desobediencia. Pero el punto de lo que estamos leyendo ahorita aquí en Hebreos, ¿sí? Así es que Dios está creando, ¿sí? La purificación. Él lo que está haciendo en nosotros es un templo santo. Es un templo santo. Por eso el Señor Jesucristo está limpiando a su iglesia con el lavamiento por la palabra. Sí, mira, el libro de Efesios 5 nos dice lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahorita por ti, por mí, ¿sí? En Efesios 5 dice 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Cómo nos santifica? Habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo nos purifica el Señor? Por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor Jesucristo está preparando la morada del Padre Celestial.
aunque ya está el Señor habitando en nosotros, pero eso es por su misericordia. Pero su meta es tener un templo santo en el Señor. Mira, regresa aquí a Efesios 2, ¿sí? 2:21, 2:20 mejor. Edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es una piedra angular en la cual o te vas a caer de un lado o te caes del otro. Trata de caer del lado de donde seremos el templo santo del Señor. ¿Y cómo puedo lograr eso? Edificándome. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo que santo en el Señor, en quien todos nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios. Y todo esto el Señor lo hace a través de la palabra de Dios, en la cual, por eso dice, el justo por la fe vivirá. O sea, por el mandamiento nunca lo vas a lograr, o sea, nunca vas a poder lograr acabar con esa carnota. Mira, Gálatas 3 nos dice, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿sí?, están bajo maldición, ¿sí? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que si algo no cumples de la ley, estás descartado. Y la meta de Dios es que tú cumplas toda la ley mediante la santificación que el Señor está haciendo, edificándote con la palabra de Dios. ¿Por qué dirías entonces Dios me libró de la maldición de la ley? Sí, ya te libró de la maldición de la ley. ¿Cómo te libró? Porque te dio la palabra con la cual tú puedes crecer. Y entonces dice claramente, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Así es que, ¿cómo voy a poder ser parte de ese templo santo del Señor? A través del crecimiento espiritual, ya que por la ley ninguno se justifica. Aunque tú digas, yo voy a cambiar, yo he decidido ya no hacer esto, no hacer el otro, dices, no vas a cambiar porque por la ley ninguno se justifica. ¿Sí? O sea, qué bueno que hagas eso, que trates de portarte bien, es muy bueno. Por eso Pablo dice, apruebo que la ley es buena, no quiero fallarle a Dios, pero por otro lado, Dios te dio los elementos para que puedas crecer bajo el fundamento de los profetas y los apóstoles, que es todo el testamento, para ir siendo coordinadamente creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo para Dios en el Espíritu, como dice el libro de Efesios. ¿Sí? Qué impresionante casa está haciendo el Señor para Él. Así es que, siendo la principal piedra de ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, así como el Señor Jesucristo fue una piedra de ángulo para su propio pueblo, ¿sí?, la piedra que desecharon los edificadores, dice, o sea, los que estaban edificando todo el plan de Dios, ¿sí?, fue la piedra de tropiezo. Nuestro Señor Jesucristo fue una piedra de ángulo con ellos, y ellos no creyeron en Jesús y quedaron ahora descartados de ser ese templo santo, aunque hay un remanente que sí va a ser el templo santo del Señor, ¿sí? Ese remanente el cual Dios está guardándose, pero lo que es muy claro, que los demás se van a las tinieblas de afuera, como dijo el Señor Jesucristo, mas los hijos del reino se irán a las tinieblas. Cuando
cuando va este hombre, dice, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y os digo que vendrán de oriente y de occidente, y muchos se sentarán con Jacob, con Isaac y Abraham, en el reino de mi Padre, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas. Qué tremendo que le sucedió así. Así es que no tentemos al Señor, no tentemos, no endurezcamos el corazón, porque entonces, lo que es claro, los hijos del pueblo de Dios, la mayoría se va a las tinieblas de afuera. Sí van a ser salvos, pero no serán el edificio de Dios. Y los cristianos que estamos ahorita, aquí en tiempos de la gracia, dice que nos edifiquemos en la palabra de Dios para llegar a ser ese templo santo del Señor, porque si no lo hacemos, también nos mandarán a las tinieblas de afuera y ahí ya seremos salvos, pero no seremos el templo santo del Señor. Ay, mis hermanos, mi oración es que esto nos caiga el 20, así como se decía antes. Creo que ya no se usa eso de que te caiga el 20, ¿no? Era porque los teléfonos eran de 20 centavos, eran los teléfonos públicos. Entonces, cuando ya te contestaban, caía el 20, ¡pum! Pues caía el 20 y empezabas a hablar, ¿no? Y ahí tenías un tiempo que te vendían por 20 centavos, o sea, que ya me cayó el 20. Entonces pues, decíamos ese dicho, ya me cayó el 20. Y yo le deseo que nos caiga el 20 diciendo, Señor, estoy en tiempos de gracia. Por eso aquí en Hebreos dice, no endurezcas tu corazón. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, ¿sí?, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Sí? Así que bueno, a ver, ¿yo qué tengo que ver con ese momento de la provocación en el día de la tentación? Pues ve lo que les pasó a ellos, dice aquí en Hebreos 4, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a ellos se les anunció la buena nueva porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, los que estamos en fe, entraremos en el reposo. Los que hemos creído entraremos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Dónde va a ser ese reposo? En el cielo, para formar la nueva Jerusalén. Y el pueblo de Dios, fuera del remanente, quitando el remanente, se va a quedar a la gran tribulación. Entonces, sí los va a salvar el Señor, serán salvos, pero ya no entraron en el reposo. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, en su presencia había dicho, este pueblo lo voy a salvar. Y el Señor, por decir, cambió sus planes y dijo, este pueblo no va a entrar en mi reposo. ¿Sí? No va a entrar en mi reposo. Así es que, como aquí le puso Lulú, que nos caiga el 20. Que nos caiga el 20, porque te puedo decir, hermanos, que hay miles de cristianos que yo conozco que esta revelación no ha caído clara, o sea, de hecho leen poco Apocalipsis porque dices, no está tan fácil entenderla, y hay muchos cristianos que dicen, nosotros dejando el cuerpo nos vamos allá con el Señor, ¿no? Estamos allá en su presencia, y bueno, tu espíritu sí va, pero tu alma se queda. Tu alma se queda. Entonces ahí hay un gran misterio que se separa el alma del espíritu, ¿no? Entonces, ellos piensan que el alma y el espíritu se van con el Señor y que cuando venga el Señor lo que va a resucitar va a ser el cuerpo
el cuerpo de carne para hacerlo un cuerpo celestial, y no, o sea, el Señor dice claramente que viene a revestirnos de gloria. Y revestir es algo que existe y lo va a revestir. Amén. Entonces, el día de mañana vamos a estudiar, ¿sí?, esta parte donde el Señor le profetiza a David a través de Natán cómo va a crear su casa. Aunque ya ahorita lo estamos viendo, ¿no? El Señor está creando una casa, pero ¿cómo lo profetizó desde aquel entonces, ¿sí?, cuando sucede que el Señor, en el momento que David venció, el Señor hizo que venciera a todos sus enemigos, lo hizo reposar de sus obras, ¿sí? Así es que el día de mañana vamos a ver esta casa que Dios, ¿sí?, esta casa que Dios está haciendo para esta casa que está haciendo Dios. El Señor Jesucristo está haciendo casa para el Padre. Una casa para el Padre, ¿sí? Así es que el Señor Jesucristo está es decir, nuestro Señor Jesucristo está creando esa casa para nuestro Padre. Nuestro Padre va a habitar en esa casa, ¿no?, en ese templo santo que somos tú y yo si alcanzamos la corona, ¿no? Ese templo santo. Y con este cuerpo y con este templo, Él va a reinar todo el universo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y cuál es el plan de Dios? De reunir todas las cosas, de lo que está en los cielos y en la tierra. O sea, ya ahora sí, todo, los cielos y la tierra, el tercer cielo, el universo, la tierra, de reunir todas las cosas de lo que está en los cielos y en la tierra, en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se recupere todo el universo. Amén. Imagínate qué impresionante. El Señor va a reinar en todo el universo. ¿En dónde va a estar su templo? En Cristo. Ahí va a estar el Señor diciendo: este es mi templo, ¿sí?, que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Se llama la Nueva Jerusalén, y que es el Señor Jesucristo, reinando en todo el universo. En todo el universo. Rigiendo a todas las naciones con vara de hierro. Y entonces dices: ¿y tú dónde vas a estar? Tengo dos opciones: o soy el cuerpo de Cristo para la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahorita eres el cuerpo de Cristo, pero la meta es que tú seas, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, seas esa morada del Padre, el templo santo que nos habla el libro de Efesios. Y con esto terminamos. Sigámonos edificando, hermanos, en los apóstoles y en los profetas, siendo y recordando que hay una piedra angular, la cual puedo no estarme edificando, puedo a lo mejor estarme llenando de doctrinas raras, puedo estarme llenando de doctrinas que no están edificando mi ser, simplemente me están llevando a la emoción, me están llevando a la pura perfección, a la pura autosuficiencia o autosuperación del hombre, ¿no? Ya cuando alguien empieza a predicar y que fulanito dijo esta frase y que lo compara a Jesucristo con un filósofo que dijo esta, ya empezaste ahí. Es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se mezcla, ya no funciona, mis hermanos, ya no funciona.
lo único que funciona es la palabra de Dios sin levadura, sin levadura. Por eso hemos estudiado cómo cuando el Señor los sacó de Egipto, les estableció 7 días de estar comiendo panes sin levadura. Cuando Dios te sacó de Egipto, lo que te dice solamente come pan sin levadura, porque tantita levadura leuda toda la masa. Así es que Jesucristo sigue siendo esa piedra de ángulo para ti y para mí. Y debemos orar para que siempre en esa piedra de ángulo que nos tiene el Señor Jesucristo, nosotros aseguremos estar del lado correcto, edificándonos. ¿Y cómo sé? ¿Sí? ¿Cómo sé que estoy en la palabra sin levadura? Tienes que estar viendo cambios en tu vida. O sea, tú vas creciendo espiritualmente, vas dejando el pecado, aquellas cosas que no podías, vas dejándolas porque por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo dio la fórmula maravillosa para ver, por sus frutos los conoceréis, no por lo que diga, no por lo que hable, sino cómo se porta esa persona, por el testimonio que tiene esa persona. Recuerda que cuando Dios perfecciona a las personas, dice, y por el testimonio que tenían, y por el testimonio que ya tenían, ¿sí? Así es que el punto es el testimonio, el punto es que no se trata de que tú y yo hablemos mucho la palabra de Dios y tengamos conocimiento, si somos enojones, si somos pendencieros, nos andamos peleando, andamos dejando mala imagen en todos lados donde vamos caminando. No, tenemos que tener buen testimonio, en especial con los de afuera. Con los de afuera, no solo con los de adentro. Tenemos que dar buen testimonio con los de adentro. Y no lo vas a poder lograr dar un buen testimonio si no hay crecimiento espiritual. La clave es el crecimiento espiritual, ¿sí? Así es que debemos de tener cuidado de tener una sana doctrina, porque Jesucristo es una piedra de ángulo. Amén. Así es que sigámonos edificando, mis hermanos. ¿En qué nos vamos a edificar? En los profetas y los apóstoles, que significa toda la Biblia. Recordando que aunque estemos en la Biblia completa, Jesucristo es una piedra de ángulo, que debemos de tener cuidado de que esa palabra que recibamos, así la recibamos en que sea, tenemos que escudriñar nosotros la palabra para asegurar que estamos en la doctrina correcta. ¿Y cómo voy a ver que si estuve en la doctrina correcta? Por sus frutos los conoceréis. Así es que en todo el edificio, que es la Nueva Jerusalén, vamos bien coordinados, vamos creciendo para ser templo santo en el Señor. Un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Estamos siendo edificados ¿para qué? Para morada de Dios. Y tú dirás, yo ya tengo a Cristo y soy el templo de Dios. Sí, pero ahorita eres un templo de pecado y por su misericordia Él habita ahí. Pero su meta de Él es tener un templo santo en el Señor, ¿sí? Para ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo que santo. El Señor tiene que tener un templo santo. Aunque David quiso hacerle su casa, dijo, no es la casa que yo estoy buscando. ¿Sí? A Cristo la gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, cierra ahí tus ojos. Dile, ayúdame, Señor, a solamente recibir una palabra no adulterada. Revélame, Señor, cuando algo no viene de ti, Señor. Revélame que algo no viene de ti y nunca voy a endurecer mi corazón. No voy a endurecer cuando el Espíritu de Dios me está hablando, Señor, para yo seguir creciendo en tu palabra, Señor, para estar coordinado junto con todos mis hermanos, los santos, para llegar a ser ese templo santo para ti, cuando tú vengas a reinar
todo lo creado por Dios, los cielos y la tierra. Reines todo el universo, mi Señor Jesucristo. Con vara de hierro a todas las naciones las tendrás. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Sí? A Cristo sea toda la gloria. Vamos a mañana a ver esa casa que David quería hacerle y cómo Dios le revela la casa que quería, la casa que Él está haciendo y que la está haciendo con nosotros. Amén. Dios me los bendice mucho. Gracias, mis hermanos, por los comentarios. A Cristo sea toda la gloria. Amén. Bye, mis hermanos. Bendiciones.